La potencia asociada con la fuente de 18 voltios. Requerimos la corriente a través de la fuente. Para calcular la corriente a través de la fuente de 18 voltios, necesitamos calcular previamente la corriente a través de esta resistencia de 6 ohmios. Corriente que le vamos a llamar I sub 6. Esa corriente I sub 6, ¿a cuánto es igual? Es igual al voltaje aplicado aquí, 18 voltios, dividido para la resistencia de 6, 3 amperios. La corriente que circula por la fuente de 18 voltios le vamos a llamar I sub 7. Y podemos calcular esa corriente planteando ley de corrientes de Kirchhoff. I sub 7 es igual a I sub 6 menos I sub 2. Es 3 menos un cuarto, porque I sub 2 encontramos que era igual a un cuarto. Esto es 11 cuartos de amper. Y ahora sí que conocemos I sub 7, podemos establecer la potencia asociada con la fuente de 18 voltios. Va a ser igual al voltaje de la fuente 18 por la corriente I sub 7. 18 por 11 cuartos. 99 medios de vatios. Esta de 20 amperes dijimos que era entregados. ¿Y esta de aquí qué es? ¿Entregados o consumidos? Entregados. Porque asimismo estamos respetando la referencia combinada o referencia estándar para un elemento activo y hemos empleado la fórmula con signo positivo. Entregados. La potencia asociada con la fuente de 2 amperes. Necesitamos conocer el voltaje en los extremos de la fuente. Este voltaje de aquí, que le vamos a llamar B sub F, B sub F2. ¿Cómo calcular ese voltaje? Sumando voltajes. Aquí en los extremos de esta resistencia de 4 va a haber un voltaje BR4 y acá en esta de 6 un voltaje BR6. BF2 sumando voltajes es igual a BR4 más BR6. Como conocemos la corriente por la resistencia de 4 y conocemos la corriente por la resistencia de 6, podemos calcular esos voltajes. BR4 es 2 por 4 y BR6 es 6 y 5. BF2 nos queda y 5 obtuvimos que era 7 cuartos. Es 8 más 21 medios. 8 más 21 medios, 37 medios de voltio. A ver, ¿está bien?
16. 37 medios de voltio. Finalmente, la potencia entregada por la fuente de 2 amperios o asociada con la fuente de 2 amperios será corriente de la fuente 2 por voltaje de la fuente BF2 2 por 37 medios, 37 vatios entregados o consumidos. Entregados porque hay respeto a la referencia combinada y estamos utilizando la fórmula de potencia con signo positivo. Una manera de comprobar de que nuestros cálculos estén bien es sumando todas las potencias. La suma de las potencias consumidas debe ser igual a la suma de las potencias entregadas. Si no resulta eso, tendremos que repetir el problema. De voltaje controlada por voltaje, de voltaje controlada por corriente, de corriente controlada por voltaje y de corriente controlada por corriente. Todas estas fuentes son modelos de 3 terminales y a todas las vamos a representar por medio de un rombo. Si es de voltaje, marcaremos su polaridad. Si es de corriente, indicaremos su dirección. Empecemos presentando a la fuente de voltaje controlada por voltaje. Un modelo de 3 terminales. Pareciera que fuera de 4 terminales, pero hay un terminal común a la entrada y a la salida de la fuente. B1 es el voltaje de entrada de la fuente. Y 1, la corriente de entrada vale 0. B2 es el voltaje de salida. E I2, la corriente de salida. La fuente es de voltaje y eso lo indicamos mediante su polaridad. Y el valor de la fuente en este caso es mu B1. Mu para esta fuente es un parámetro adimensional cuyo valor está determinado por el elemento electrónico que está siendo modelado. Nosotros podemos decir aquí que el voltaje de salida B2 es igual al voltaje de la fuente, mu B1. Es decir, que el voltaje de salida B2, el valor del voltaje de salida B2, depende del valor del voltaje de entrada B1. O también podemos decir que el voltaje de entrada B1 controla el valor del voltaje de salida B2. Por eso se dice que la fuente es de voltaje controlada por voltaje. La fuente de voltaje controlada por corriente tiene este modelo. El voltaje de entrada vale 0. La fuente es de voltaje y lo indicamos mediante su polaridad. Aquí tenemos el voltaje de salida B2 y la corriente de salida I2. El valor de esta fuente aquí en este caso es R sub M por I sub 1.